Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en ese espacio y así vamos con la economía en los estados que tienen elección en este fin de semana. Estoy súper emocionada porque, gracias Alex, tenemos un portal muy lindo que se llama Fichas por Estado en mexicocomovamos.mx. Ustedes llegan a la landing y van a ver destacado en naranja los dos estados que tienen elecciones este fin de semana. No dejen de visitarlo porque creo que es información muy útil. De todas maneras les doy el resumen. En el caso de Coahuila, que al menos en el centro del país ha jalado un poco menos la atención que el Estado de México, creo que vale la pena destacar varias cosas. Primero que nada, es el 2.5% de la población y es el 3% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser menos porcentaje de población que de PIB, son una entidad relativamente productiva y por lo tanto con ingresos superiores, digamos, al promedio nacional. Ha tenido muy buen desempeño en creación de empleo formal, del de buena calidad, todo el año pasado prácticamente, y sin duda este primer trimestre hizo un crecimiento de 300 veces su meta. Para que te des una idea del poder de las manufacturas y de cómo toda la industria manufacturera realmente está trabajando pues como maquinita. Y el impacto que tiene en la economía de un estado. No, claro, y en un estado además como Coahuila, que tiene un territorio amplísimo, pero tiene una población relativamente pequeña. Sí. Como te decía, el sector más pesado de la economía es en 43% las manufacturas, pero luego viene el comercio al por menor perdón, y la construcción. Esos dos son menos del 10% cada uno, pero no son irrelevantes porque pues, primero produces cosas y luego tienes que meterlas en algún lado. Entonces creo que ha sido interesante. Y en términos de desarrollo y de bienestar, de la calidad de vida de las personas, de acuerdo al Índice de Progreso Social de México, ¿cómo vamos? Tenemos en Coahuila un muy buen desempeño relativo, está en la posición número 7 de 32 entidades federativas y podemos ver que el índice tiene 3 componentes: necesidades humanas básicas, fundamentos para el bienestar y oportunidades. Y en necesidades humanas básicas tiene un desempeño extraordinario. Realmente vemos que ocupa el segundo lugar de 32 en la parte pues, de acceso a las vacunas, de seguridad pública, de agua, saneamiento y, digamos, urbanización más básica. En el rubro de fundamentos del bienestar, que es esta parte de educación, acceso a educación básica y demás, ahí vemos que tiene bastante margen de oportunidad, que es, se centra, por ejemplo, en ofrecer mayores accesos de educación y de trabajo a las personas jóvenes, acercar a la gente a las nuevas tecnologías, mayor conectividad y sobre todo poner en marcha acciones para mejorar la calidad del medio ambiente. Ahí tiene, insisto, un amplio espectro de mejora. Y en el caso del tercer rubro de oportunidades, que tiene que ver más con derechos y libertades, ahí Coahuila está en la posición número 9, nada detestable, me parece que es algo bueno y sobre todo hay que enfocarnos en trabajar para mejorar las oportunidades de educación superior y hacerlo con trabajo a los jóvenes de menos de 24 años. Digamos que Coahuila tiene ahí ese espacio de oportunidad. Ahora me voy rápido al Estado de México. Sí. Estado de México, pues tú viste ya que es 13.5% de la población. Es un estado totote, es el 9% de nuestra economía y ahí es al revés, porque tiene un gran porcentaje de la población y un poco menor en términos de economía. Es la segunda economía estatal más grande, es un estado menos productivo, históricamente ha tenido ingresos pues más o menos como el promedio nacional, pero el Estado de México, al igual que todo el Valle de México, tiene por lo menos 2 problemas que van concatenados. 1, gran desigualdad en el ingreso y 2, informalidad. Tiene una informalidad muy alta. Normalmente la teoría y la evidencia nos marcan que donde hay informalidad laboral también hay pobreza. Y aquí es donde es bien interesante, porque aunque hay mucha desigualdad, la pobreza laboral en el Estado de México no parece ser particularmente grande. Okay. Entonces, lo que nos dice es, hay empleo, ha habido crecimiento, tuvo un desempeño trimestral al principio de este año fuera de serie, está por primera vez en toda la serie. Pues justamente también a las manufacturas. Okay. El Estado de México no tiene el 43% en manufacturas que Coahuila, pero sí tiene más o menos el 20% de su industria en las manufacturas. Entonces, pues es una economía que también se ha visto dinamizada, sumado a que ahí hay muchas centrales y muchas fábricas y almacenes donde el comercio al por mayor pues se resguarda y también ha crecido muchísimo. Creo que una última referencia al Estado de México es el tipo de problemas que hay. Obviamente no son iguales, pero además son regionales. Cuando hablamos del Estado de México no podemos hablar del Estado sin pensar en toda la región. Y creo que aquí el mayor contraste es la Ciudad de México, que tiene un nivel todavía de desarrollo por debajo del prepandemia. El Estado de México apenas acaba de llegar este último trimestre del año pasado, del primer trimestre de este año, por arriba de los niveles prepandemia, y la informalidad como un freno
al desarrollo, que sin duda, insisto, aunque no se traduce en pobreza, sí se traduce en desigualdad. Claro, totalmente. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre el próximo domingo y qué hace el próximo gobernador allá en Coahuila y la próxima gobernadora en el Estado de México para mantener la economía como la tienen o hacer las mejoras. No, bueno, y les tenemos ahí una lista de acciones particulares. Ahí están las acciones. Ojalá nos visiten. Que hagan la tarea y que se metan no solamente los ciudadanos de esos estados, sino también los que aspiran a la gubernatura. Sin duda. Bien, gracias, Sofía. Gracias a ti, Alejandra. Gracias, Sofía.